Una presentación que nos sirva de abrebocas para entender cuál es el contexto institucional en Colombia para las asociaciones público-privadas y cómo esto, que ya está avanzado especialmente en el área de la infraestructura vial, se puede aplicar al modelo de salud y específicamente a este gran proyecto de la capital de la República. Voy a darle entonces primero la palabra al doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Mil gracias, Claudia. Un saludo muy especial para el ministro, para el director de planeación. Creo que desde aquí hacemos más informal la presentación. Quisiera que me prestaran el aparatico para... ¿Cuál será? Ya. Muy bien. Yo me he permitido, de acuerdo con la invitación muy cordial que me hicieron para tomarme estos 10 minutos, hacer un paralelo entre las recomendaciones que Naciones Unidas en algún momento planteó como aspectos o elementos claves para tener en cuenta en relación a la correcta implementación de este vehículo de inversión, APPs para la provisión de infraestructura. Uno, voluntad política. Dos, la importancia de un buen contrato. Tres, la correcta asignación del riesgo. 4, la buena definición de la expectativa del servicio. Y quinto, claro, la necesidad de generar un buen arreglo institucional. No. La primera. Ya. Muy bien. Lo primero que yo quisiera plantear, ministro y queridos asistentes, una APP no es un negocio de contrapartes. La entidad pública, como socia del proyecto, debe tener voluntad para sacarlo adelante. Cuando el gobierno nacional se ha involucrado, esto lo hemos planteado muchas veces en la ejecución de los proyectos en el sector transporte, lo conoce muy bien el ministro Gaviria, la capacidad de gestión del contrato mejora sustancialmente. Debe existir un funcionario de alto nivel, pensamos nosotros, que haga las veces de coordinólogo, de articulador de la parte pública para hacer más eficiente la ejecución del contrato. En el sector transporte existe una comisión intersectorial de infraestructura, la conforman el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Medio Ambiente, los actores involucrados en la toma de decisiones relacionadas con el sector, y funcionó muy bien, incluso eso debemos advertirlo cuando estuvo esa comisión en cabeza del vicepresidente de la República. Solo la voluntad política, quiero reiterarlo, logra que todos los actores involucrados en la ejecución del proyecto converjan en sacarlo adelante. De eso no cabe la menor duda. Segundo aspecto, planteado en su momento por Naciones Unidas como un requisito fundamental. Un contrato de asociación público-privada es un contrato de naturaleza incompleta, obviamente por el plazo que maneja. En cualquier caso, es un negocio jurídico de largo plazo y debe tener la capacidad
de adaptarse a los cambios normativos, institucionales, tecnológicos que puedan afectar al sector salud. Por ejemplo, la experiencia del sector internacional indica que en los casos del sector salud, la innovación en tratamientos para algunas enfermedades pueden generar cambios en el contrato, de eso no cabe la menor duda, para que se dé cumplimiento a los niveles de servicio definidos en el mismo. Además, debe hacerse una debida diligencia orientada a la revisión de la suficiencia del marco normativo, del marco legal vigente para la solución de todas las eventualidades que puedan ocurrir. Yo quiero poner un ejemplo, ministro, me tomo muy pocos segundos en resaltarlo. Solamente cuando se presentó el evento de la nulidad del contrato de Ruta del Sol 2 en el sector nuestro, caímos en cuenta de que no había norma que especificara y aclarara qué sucedía con los terceros de buena fe frente a la nulidad de un contrato. Teníamos resuelto en el marco normativo el tema que hacía relación a qué hacer con los terceros de buena fe en un contrato en el evento de la caducidad de un contrato, pero no en el evento de la nulidad de un contrato. Y tuvimos que legislar a posteriori para darle garantías jurídicas a los terceros de buena fe frente a la eventualidad de la nulidad de ese contrato, Ruta del Sol 2. 3. Correcta asignación de riesgos. La Ley 1508 del 2012, que todos ustedes conocen, por primera vez indica de manera tajante que el riesgo debe estar a cargo de quien esté en mejor capacidad de gestionarlo. Este mandato, el de la Ley 1508, que es nuestra ley de APPs, obliga a ser muy juiciosos, nos obliga a ser muy cautelosos en la estructuración del proyecto en este sector, porque es muy fácil caer en el error de entregar responsabilidades al privado que excedan la capacidad de gestión y que no se reconozcan en el valor del contrato. Y finalmente, en infraestructura, pues un ejemplo clarísimo es el problema de la consulta previa. El problema de la consulta previa y sus efectos sobre el cronograma y la construcción de las obras, su eventual impacto en la oportunidad de la prestación del servicio. 4. Una muy buena definición de expectativas del servicio. La gran virtud, creo que en esto coincidimos todos, de la Ley 1508 del 2012, es que obliga a que el desembolso del capital público se dé solo cuando la infraestructura entre en funcionamiento y esté cumpliendo con los estándares de servicio definidos en el contrato. En los contratos de APP, como lo plantea la Filmina, la responsabilidad del concesionario no está alineada con las expectativas del usuario. En este caso, el usuario es el paciente. El usuario, en la mayoría de los casos, va seguramente a responsabilizar al concesionario por la prestación del servicio, desconociéndose de esa manera el alcance del contrato. En salud, quiero ser muy contundente en esta apreciación, este asunto es definitivamente importante, toda vez que se está hablando de la prestación de un servicio que a su vez es un derecho fundamental. Se debe hacer entonces una clara distinción entre la labor del concesionario y la prestación del servicio de salud. Hay que proteger el proyecto para que no haya una interpretación equivocada del alcance de la responsabilidad del concesionario. 5, generar un buen arreglo institucional. El contrato de asociación público-privada no es entre dos partes, toda vez que es una asociación de largo plazo. Por esta razón es muy importante hacer un mapeo de todos los actores involucrados en el mismo, con el fin de socializar el proyecto
con ellos para hacerlos copartícipes del éxito de la ejecución del contrato. Miren ustedes, aquí tenemos una multiplicidad de actores: la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud, Medicina Legal, el personal médico, las EPS, los proveedores de insumos, equipos, máquinas, etcétera, los servicios de cafetería y hotelería, la Superintendencia de Salud, el Registro Único de Asociaciones Público-Privadas en el Departamento Nacional de Planeación, las farmacias, la rama judicial, ministro, y hasta la Corte Constitucional. De tal manera que si queremos garantizarle al desarrollo del programa un buen arreglo institucional, lo reitero, es muy importante hacer un mapeo previo de todos estos actores con el fin de socializar el proyecto con todos ellos para hacerlos copartícipes del éxito, lo reitero, de la ejecución del contrato. Deben alinearse sin duda alguna los incentivos de todos estos actores de tal forma que los involucrados estén motivados en que el contrato se ejecute correctamente. Este punto, no cabe duda, estoy seguro que todos ustedes están de acuerdo conmigo, es clave para la gestión contractual y fundamentalmente para el logro de la financiación del proyecto, así como el cumplimiento de la meta de entrada en funcionamiento de la infraestructura hospitalaria. Se debe hacer una pedagogía, entonces, con todos los actores para que haya un entendimiento completo del modelo de concesión. Estas son, Claudia, las reflexiones que yo hago a raíz de la sugerencia que hiciera las Naciones Unidas en el sentido de que todos estos 5 aspectos son elementos clave para tener en cuenta el éxito y la correcta implementación de este vehículo de inversión para proveer infraestructura en el sector salud. Reitero, voluntad política. 2, la importancia de un buen contrato. 3, la correcta asignación del riesgo. 4, una muy buena definición de expectativas del servicio. Y 5, generar un muy buen arreglo institucional. Gracias. Muchas gracias a usted. Y por respetar el tiempo, ministro. Perfecto, sí. Sus 10 minutos, ministro de Salud Alejandro Gaviria. Con ese micrófono. Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Claudia. Gracias a todos por estar aquí. Esperábamos menos gente, ¿no? Yo quiero hacer mi presentación en 3 partes. La primera, voy a darles unas ideas generales sobre, Juan Martín, lo que sería tu último punto, el arreglo institucional. Estamos en una época preelectoral, muchas cosas se dicen, y yo creo que es bueno dedicarle al menos 3 o 4 minutos a una conceptualización de los elementos fundamentales que en cualquier escenario de reforma o de cambio del sistema de salud, en mi opinión, y yo creo que recojo más o menos un consenso, deben conservarse. Empiezo por, antes de entrar en los puntos particulares específicos, por una idea general, no solo como ministro, Claudia, sino también como ciudadano, y es la preocupación que tengo, porque en estas épocas muchas veces tenemos esa tentación a destruir sin haber construido, a malentender el cambio social, a creer que el cambio social consiste, de manera facilista, creo yo, en reemplazar un supuesto modelo injusto y corrupto que ya no puede mejorarse por otro perfecto y armonioso que ya no cabría mejorar. Ese no es el cambio social. Cualquier arreglo institucional del sector salud, y eso es fundamental para pensar este tema, yo creo que tendría que tener al menos estos 5 elementos. Primero, Colombia tiene que conservar la solidaridad en su sistema de salud. En el financiamiento es de las más altas del mundo, así lo reconoció la Organización Mundial de la Salud en el año 2001-2002.
casi sobra decirlo también. Un colombiano que devenga un salario mínimo, si lo comparamos con aquel que devenga 20 salarios mínimos, el segundo contribuye 20 veces más que el primero por el mismo paquete de beneficios. Ese esquema solidario, por ejemplo, no está presente en algunos países de la región. Tal vez el caso paradigmático donde no existe solidaridad es Chile. Segundo, Colombia tiene un sistema que, a pesar de los problemas, logró igualar los paquetes de beneficios entre sus regímenes o esquemas contributivo y subsidiado. Si nos vamos a otro país de la región, yo mencionaría México, por ejemplo, existe una brecha, un abismo entre el equivalente allí al régimen contributivo, uno podría citar el Instituto Mexicano de los Seguros Sociales, y el equivalente al régimen subsidiado, el Seguro Popular. Solidaridad e igualdad tienen que acompañar cualquier esquema de cambio futuro. Otro que nos compete, que yo creo que es muy importante decirlo de manera vehemente aquí: cualquier cambio tiene que respetar que nuestro sistema de salud hacia el futuro sea un esquema mixto, donde tenga participación el sector privado y respete los parámetros constitucionales al respecto. Vuelvo y repito, cualquier cambio, cualquier reforma debe mantener el carácter o naturaleza mixta de nuestro sistema de salud. Otro tema también muy importante es que los cambios hacia el futuro, en un contexto, y ya lo dijo también el doctor Juan Martín Caicedo, de la salud como derecho fundamental, debe tener una garantía de financiamiento. Esto es la prima equivalente, o utilizando la jerga del sector salud, la unidad de pago por capitación multiplicada por los 50 millones de colombianos, debe garantizarse en los presupuestos sin discusión en el Parlamento y con el Ministerio de Hacienda. Esto debe ser una inflexibilidad presupuestal. ¿Por qué? Porque como sociedad llegamos a un acuerdo metapolítico en que la salud es un derecho fundamental y por lo tanto deben garantizarse los recursos necesarios y suficientes para que esto se cumpla de esta manera. Esto es importante porque cuando estamos haciendo planeaciones a 10 o 15 años y miramos el sector salud y nos damos cuenta que hay una presión tecnológica, tengan en cuenta que un medicamento típico oncológico hoy vale 10 veces más de lo que valía hace 20 años. La presión demográfica, nuestra población está envejeciendo, y la presión democrática, las expectativas de la población están cambiando. Vamos a necesitar más recursos. Y si no hacemos una garantía de financiamiento y empezamos a dudar acerca de la viabilidad futura del sistema de salud, esquemas como el que estamos entre todos imaginando esta mañana no van a ser posibles. Y por último, yo creo que tenemos que afianzar nuestro contrato social para que tengamos lo que yo he llamado en todos los escenarios límites razonables que también garanticen la viabilidad de nuestro sistema. Son esos 5 elementos: solidaridad, igualdad, esquema mixto, que los recursos estén allí y límites razonables son importantes. ¿Todavía me queda tiempo? Sí. Sí. Eso por un lado. Por el otro lado, ya yendo al distrito, yo quisiera destacar 3 hechos importantes que yo creo que sustentan lo que estamos pensando esta mañana aquí. Primero, yo creo que la mayor estabilidad financiera que yo percibo en el modelo del distrito, por los cambios positivos que se han hecho en Capital Salud, yo creo que es encomiable. Diferencia al distrito de otras regiones donde no han todavía podido encontrar ese equilibrio en el régimen subsidiado. Y yo creo que con el liderazgo del doctor Luis Gonzalo, eso nos da mejores luces hacia el futuro. La creación de las redes también es fundamental. Y yo diría Capital Salud, las redes y lo que se quiere hacer aquí. Este paso, ya estuvimos un año atrás. El trabajo previo que se ha hecho también nos permite tener un poco de esperanza. Voy a hacer ya para terminar, en estos 4 minutos que me quedan, un repaso rápido. Iba a decir otra cosa, pero quiero empezar con el panel de los 4 puntos que mencionó el doctor Juan Martín Caicedo. Primero era voluntad política, pues aquí estuvo el alcalde. Yo creo que nadie duda de la voluntad política de esta administración. Sin embargo, vuelvo y repito, esto es un contrato de largo plazo y la voluntad política tiene que estar allí de manera permanente. Entonces, garantizar que de alguna manera lo que se logre avanzar en estos 2 años sea irreversible, no solamente institucional, sino también democráticamente, o sea, que tenga legitimidad ante los ojos de la gente para lograr mantener la voluntad política, yo creo que es fundamental. Yo voy a juntar, Juan Martín, sus puntos 2 y 3. El punto del contrato, usted lo dijo, son contratos incompletos, y al ser contratos incompletos tienen que mantener dentro de esos esquemas contractuales espacios de maleabilidad, porque van a surgir eventos no previstos,
y las partes van a tener que sentarse a ver cómo lo resuelven. Y yo creo que la experiencia en el sector de infraestructura nos llama la atención sobre que esos contratos tengan que tener esas válvulas de escape. Lo que yo entiendo en el tema de la distribución de los riesgos es que aquí se está diciendo lo siguiente, o la conceptualización y lo que nos trae esta mañana. Tuvimos 20 años donde no tuvimos obra pública en Bogotá. Y lo que se está diciendo es tal vez la razón fundamental que subyace este fracaso, no podemos llamarlo de otra manera, de no tener nuevas infraestructuras públicas de salud en esta ciudad, viene no, por ejemplo, de los problemas financieros del modelo de salud, sino de un riesgo que podríamos asignar al diseño y la construcción. Lo dijo el alcalde, creo que hay 30 obras inconclusas, abandonadas apenas empezando a hacerse nuevamente, a rehacerse podríamos decir. Como el riesgo está allí, o se identificó un riesgo en el diseño y la construcción, se traen las alianzas públicas privadas para mitigar ese riesgo. Y el esquema, como entiendo yo, se está pensando es que todo el riesgo de mercado, incluido el riesgo de financiamiento del sistema de salud, está en cabeza no de la empresa social del Estado, la red a la cual estaría escrita esa infraestructura, sino del mismo distrito que va a garantizar con unas vigencias futuras el flujo de recursos suficiente. Yo creo que si se hace una distribución de recursos de esa manera, donde se pone el riesgo de construcción y diseño donde tiene que estar, esto es en el privado, y se deja el riesgo de financiamiento y el riesgo de mercado, incluido el riesgo del sistema de salud que se puede compartir con la nación en el distrito, esto puede funcionar. Pero yo creo que en eso tenemos que ser bastante explícitos y bastante claros, en esa distribución de los riesgos que estén donde tienen que estar. Y termino con esto, el arreglo institucional. Yo creo que el arreglo institucional mostró Juan Martín un montón de agentes del sector que incluye la Corte Constitucional. Pues con eso yo cierro mi círculo. Yo creo que el arreglo institucional adecuado, lo que estamos pensando aquí, tal vez eso justifica mi presencia en esto que parecería ser simplemente un arreglo entre privados y la Secretaría de Salud, es que tenemos que tener un arreglo institucional que garantice un adecuado funcionamiento del sector salud, incluido el financiamiento. Para eso, algunos de los puntos o premisas iniciales que yo mencioné son fundamentales, pero también la sensatez y la razonabilidad de quienes van a tomar decisiones en este país hacia el futuro. Eso es todo, Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Fernando Mey. Bueno, muy buenos días. ¿Me puedes permitir el...? No sé si alguien me puede ponerme la presentación. ¿Está disponible? Yo quisiera, con el especial saludo para todos los participantes del panel, para todos los invitados. Primero, es muy gratificante, doctor Luis Gonzalo, que después de un año vemos un interés creciente por esta iniciativa y además, como lo voy a mostrar, creo que hemos venido avanzando de manera interesante. Quisiera muy rápidamente contarles, si puedo mover la presentación, varias dimensiones de lo que primero es el espíritu general de las APPs, en qué hemos avanzado, por qué son interesantes, después algo de las experiencias ya para el caso colombiano e internacionales y finalmente cerrar un poquito complementando lo que ya han hablado Juan Martín y Alejandro en términos de cuáles son los retos hacia adelante. Entonces, primero, ya esto lo mencionó el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Colombia tiene alrededor de 1,7 camas de hospital por 100.000 habitantes, por 1.000 habitantes, perdón. Eso está muy por debajo del promedio global, que estimamos es alrededor de 3,1, por debajo a su vez de lo que es estándar, que debe estar por encima de 4,5 camas de hospital por 1.000 habitantes. Así que Colombia tiene un reto interesante desde el punto de vista de infraestructura. Y cuando uno lo mira a nivel de los diferentes departamentos, que es esta gráfica que ustedes ven acá, ahí está el promedio 1,7, Bogotá está por debajo de 2, Cesar es el que tiene una mayor proporción, 2,7, pero en general es un tema que está impactando a todos los departamentos de nuestro país. Así que hay un reto fundamental desde el punto de vista de infraestructura que, como lo mencionaba el ministro, también debe estar acompañado de un juicioso análisis del financiamiento de esas nuevas instituciones de salud. Para el caso colombiano, muy rápidamente contarles cuáles consideramos que son las ventajas interesantes de este modelo. Esto es un modelo que inicia con la ley 1508 del 2012, que hemos venido desarrollando, hemos venido sofisticando y hemos venido aprendiendo. Aquí algunos de los temas más interesantes. Primero,
El esquema de APP permite hacer una valoración de las diferentes modalidades de contratación. Esto tiene que ir a planeación nacional. Nosotros hacemos una cosa que se llama el comparador público-privado, que es básicamente lo que garantiza, de alguna forma, cuál de las dos modalidades, la obra pública tradicional o la APP, es más rentable desde el punto de vista social. Curiosamente hay una simetría, esto lo tenemos que hacer para el caso de las APPs, pero no para el caso de las obras públicas tradicionales. Aquí hice una discusión hacia adelante si cualquier obra pública tradicional de una magnitud importante debería también, a su vez, tener un comparador público-privado para entender si podría ser mejor estructurada y construida a través del mecanismo APP. Segundo, el tema de transparencia y previsibilidad del gasto público. Es absolutamente esencial garantizar el esquema del financiamiento, y eso se hace a través de unos cupos APPs que van más allá, digamos, de las vigencias tradicionales, y esto es fundamental porque da esta garantía por el lado del sector público del cierre financiero, que es importante, por supuesto, para el inversionista privado. Tercero, y esto es bien interesante porque es distinto de la obra pública tradicional, y es que en muchos casos el APP también asegura el mantenimiento de la infraestructura en el largo plazo, y aquí vamos a ver más adelante cómo en el caso de salud también hay algunos modelos en donde se incorpora, por supuesto, no solamente la parte de la construcción, sino también la operación. Y finalmente, lo más importante, que ya Juan Martín lo mencionó, es el tema de la alineación de los incentivos al sector privado. Esto es lo más importante del mecanismo APP, con una adecuada distribución de riesgos, en donde usualmente los riesgos de construcción están en cabeza del privado, y con un esquema de financiamiento de largo plazo que dé garantía de nuevo a ese cierre financiero, se permite, por supuesto, reducir o eliminar los retrasos que son tan habituales en la obra pública. No se paga sino hasta cuando está disponible la obra, y también cuando hay operación se paga a través de indicadores de servicio. Esto es fundamental porque se deja toda la responsabilidad de las adecuaciones y operaciones de mantenimiento al privado, pero se paga únicamente cuando se cumplen indicadores de calidad del servicio, alineando de nuevo al privado. ¿En qué hemos avanzado? Muy rápidamente, este es el mapa actual de las APPs. Por supuesto, lo más importante ha sido transporte. Hay 31 proyectos ya contratados, incluyendo, por supuesto, lo que ustedes conocen, las grandes obras de 4G. Hay 18 en estructuración, son alrededor de 112 billones de pesos, ya alrededor de 45 billones completamente contratados. Y de manera interesante, este sector de salud se ha posicionado como el segundo más importante desde el punto de vista de iniciativas en estructuración. Ya hay 7 iniciativas por 1,5 billones de pesos, lo que muestra el interés también del sector privado en este tipo de iniciativas. ¿Qué mejoras hemos realizado? Bueno, después de la ley de APP, en la ley del Plan Nacional de Desarrollo, la 1753 de 2015, introducimos 2 elementos que creo que son importantes para facilitar especialmente este tipo de APPs de infraestructura social. Primero, un artículo, el 37, que establece que para el caso únicamente de iniciativas públicas de la nación se pueden incluir activos de una entidad pública, usualmente lotes, como aporte para el pago en el contrato APP, es decir, facilita usualmente en el Estado y una gran cantidad de entidades públicas que tienen lotes improductivos, que esos lotes, que el sector privado los valoraría de una manera interesante, pudieran ser utilizados como parte de pago para este tipo de iniciativas. Segundo, el artículo 38 fue muy importante, incrementó el límite de aportes que puede hacer el sector público para iniciativas privadas. Antes eso estaba limitado hasta el 20%, y para el caso de iniciativas privadas distintas de infraestructura vial, porque eso ya de alguna forma está funcionando bien, se subió del 20 al 30%, facilitando de nuevo el cierre financiero por parte del sector público. ¿Y qué hicimos de manera interesante en la ley de infraestructura del año pasado? La 1882 se sancionó este año, pero pues pasó en el Congreso el año pasado. 2 artículos importantes. Primero, el artículo 13, que amplió lo que se hizo desde el punto de vista de aportes de lotes para las entidades territoriales. Muy importante, esa fue una solicitud que nos hacían los alcaldes, los gobernadores, para el cierre financiero, tener la posibilidad ellos también de aportar lotes como cierre. Y finalmente, y esto es muy importante, el artículo 16, el alcalde en su momento habló de la importancia de esta posibilidad, y es celebrar contratos de APPs para las entidades territoriales en el último año de gobierno. La crítica le preguntaba a Luis Gonzalo, ellos esperan cerrar este APP de salud este año, pero si hay algún atraso lo tendrían que hacer en el 2019, cosa que sin este artículo antes no lo podrían hacer, y no tiene la verdad ningún sentido que en el último año de gobierno solamente las entidades territoriales no lo pudieran hacer.
Desde el punto de vista de institucionalidad, bueno, no me voy a detallar acá, pero simplemente contarles que Planeación ha venido apoyando no solamente a Bogotá, sino a las entidades territoriales. ¿Por qué? Porque es fundamental aumentar la capacidad instalada. No es fácil saber cómo funciona una APP, cuáles son los riesgos, cómo se distribuyen estos riesgos, y a nivel de las entidades territoriales hemos venido trabajando de manera interesante en esta materia. Bueno, y una de las cosas buenas, a veces aquí en Colombia destacamos usualmente lo malo, y creo que esta es una cosa bien interesante. Colombia, a raíz de todos los cambios institucionales y de los aprendizajes que hemos tenido, se ha posicionado, por ejemplo, de acuerdo a este indicador de InfraScope del año pasado, del 2017, como el país de la región con la mejor capacidad para desarrollar APPs, por encima de países como México, Chile, que ya nos llevaban cierta ventaja desde el punto de vista de estas iniciativas. Ahí tenemos la evolución del puntaje. Usualmente los países de la OCDE están por encima de 80, Colombia está a punto de llegar a esa categoría, y de nuevo esto es un reflejo de cómo hemos venido construyendo esta capacidad de manera gradual. ¿Cuáles son las etapas de las APPs? Hay dos tipos de etapas de acuerdo a si la iniciativa es pública o si la iniciativa es privada. En el caso de la iniciativa pública, estimamos un total de duración entre 21 y 38 meses, dependiendo, por supuesto, de la capacidad de gestión de la entidad territorial y también de las observaciones que surjan en las estructuraciones. Alrededor de 4 meses en lo que tiene que ver con la elegibilidad y contratación de los estructuradores. 12 a 18 meses ya la estructuración de estos proyectos. Los hospitales de Bogotá está precisamente en este proyecto. Entiendo que en mayo de este año se termina finalmente ese proceso de estructuración. Y luego aquí pasamos al tema institucional. Alrededor de 1 o 4 meses en todo lo que tiene que ver con las aprobaciones, no solamente a nivel territorial, sino también a nivel nacional. Esto tiene que ir a aprobación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Hacienda por la distribución de riesgos y, por supuesto, de todas las entidades, digamos, necesarias a nivel territorial, para luego un periodo de entre 4 y 12 meses de licitación, lo que nos da este periodo teórico de entre 21 y 38 meses. Para el caso de una iniciativa privada, funciona un poquito distinto. Hay 5 días hábiles para un registro que hace el privado desde el punto de vista de una iniciativa que quiera empezar a estructurar. Son alrededor de 2 años en la preparación del proyecto para pasarlo a la etapa de factibilidad. Hay un concepto favorable que debe emitir el ministerio o secretario distrital, y luego 9 meses para evaluar la propuesta, porque como es una iniciativa privada es importante, por supuesto, garantizar también que haya competencia desde el punto de vista de otros oferentes. Hoy en día el proyecto de los centros de atención prioritaria de salud en Bogotá está en esa evaluación de la propuesta, y luego pasan de nuevo a las aprobaciones pertinentes a nivel de las entidades de orden nacional y las entidades de orden territorial. Usualmente la demora, lo que hemos estimado, es una duración teórica de 46 meses, en parte porque, de nuevo, como es una iniciativa privada, es fundamental garantizar la transparencia y la competencia de oferentes alternativos. Pasando ya al tema, voy a tomar unos 4 minutos más, Claudia, si me lo permites, ya voy a cerrar. Un poquito más del tema de salud, para entender, esto lo hablamos hace un año, pero para recordar que el modelo de salud de APP es un modelo realmente con una flexibilidad bastante interesante. Puede ir desde solamente el modelo básico de lo que se llama la bata gris en el sector de salud, que es el componente de infraestructura, hasta el modelo integral, que es lo que se llama la bata blanca, que incluye, por supuesto, el componente de infraestructura y también la prestación de servicios clínicos. Pero también hay cosas intermedias, otra que se llama la bata verde, que incluye, por ejemplo, aquí estos 2 componentes: dotación de equipos biomédicos y los servicios de apoyo clínico. Así que una gran flexibilidad desde el punto de vista de estos modelos de APPs. A nivel internacional, aquí tengo 4 ejemplos: México, Chile, Brasil y Perú han utilizado tanto bata gris como bata blanca y bata verde. Son diferentes experiencias. Fíjense, en México 47 millones de dólares en inversiones en Bajío, en Chile una inversión muy grande, 250 millones de dólares para unos hospitales en la Florida y Maipú, en Brasil 23 millones de dólares, en Perú 43 millones de dólares, así que ya hay experiencias internacionales y exitosas desde el punto de vista de la utilización de este mecanismo. Y lo que se ha aprendido a nivel internacional es que realmente hay una rentabilidad social de la utilización de este mecanismo. Aquí les cuento unas cositas muy puntuales de cuáles son los beneficios. En 3 dimensiones: proceso de construcción. El precio base es muy similar desde el punto de vista de obra pública tradicional, ahí es OPT y APP, pero los sobrecostos
como hay una buena asignación de los riesgos, en el caso de APP son muy inferiores en el caso de este modelo de APP, se estiman en 22% de los proyectos, mientras que en la obra pública tradicional es 73%. El precio de los servicios concesionados es usualmente similar, es mayor en el caso de alimentación para la obra pública tradicional y el mantenimiento en APP usualmente es más costoso, pero esto se explica porque usualmente el modelo APP tiene unos estándares de servicio más altos y eso explica ese mayor precio en los servicios concesionados. Y finalmente, como se alinean bien los incentivos, el plazo de construcción es inferior en el APP frente a la obra pública tradicional entre 32 y 36 meses. Eso es absolutamente esencial y de nuevo muestra cómo se logra alinear incentivos con este modelo de APP. Y finalmente cierro con esta diapositiva de retos. Aquí el título, digamos, de la conferencia era Avances y Retos. 4 que destacamos. Primero, vamos a apoyar técnicamente al Ministerio de Salud. Ya he venido trabajando de manera interesante, primero en sacar lo que se llaman los lineamientos del esquema de APP para el sector salud, que salieron el año pasado, pero tenemos que seguir trabajando de manera conjunta y así lo vamos a hacer para esta generación de capacidades de APPs a nivel de las diferentes instituciones. Esto lo hacemos no solamente en el caso de salud, sino también, por ejemplo, en el caso de educación y otro tipo de infraestructura social. Segundo, muy seguramente vamos a plantear una actualización de un COMPES que ya tiene 17 años, que es el COMPES General de Riesgos. Esto un poquito pues ha pasado mucho tiempo, hemos aprendido bastante y para dar unos lineamientos más estructurales y generales de lo que debe ser esta distribución de riesgos y no tener que estar sacando un COMPES sectorial cada vez que haya necesidad de hacer una obra pública, perdón, una APP. Tercero, y aquí fundamental, el apoyo político que mencionaba tanto el alcalde como el ministro de Salud. Por supuesto, esto tiene que ir a una discusión de vigencias futuras en el distrito, y aquí el apoyo, por supuesto, del Consejo va a ser fundamental. Y finalmente, los trámites esenciales desde el punto de vista de la presentación de la Secretaría de Hacienda de las cláusulas financieras. De nuevo, aquí el diablo está en los detalles, garantizar ese cierre financiero, garantizar una buena distribución de riesgos y de nuevo todo lo que tienen que ser los pasos siguientes que, como viene estructurado el proyecto, muy seguramente se van a surtir de manera muy eficiente. Así que creo que las noticias son muy positivas, se ha avanzado de manera interesante y de nuevo pues valoro muchísimo este interés de la asistencia en este foro porque creo que este proyecto de salud de Bogotá tiene un liderazgo absolutamente esencial y va a mostrar cómo efectivamente se puede utilizar el APP para infraestructura distinta de la infraestructura vial. Muchas gracias. Muchas gracias. Secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales. Bueno, muy buenos días. Primero un saludo a los compañeros de la mesa, al doctor Juan Martín, al ministro, al doctor Mejía, a Claudia, por supuesto. A todos ustedes un agradecimiento por asistir a este segundo evento. Esto es una muestra del interés y la credibilidad que tiene este tema y especialmente la Alcaldía de Bogotá. Yo me voy a referir brevemente a algunos de los puntos, simplemente para enfatizar, resaltar algunos aspectos que ya se mencionaron en las intervenciones previas. Primero, la voluntad política, muy importante. Y aquí estuvo el alcalde y él ha manifestado claramente la intención que tiene la administración de Bogotá de empezar este proceso, de seguir apoyando este proceso de modernización de infraestructura pública en salud. Igualmente, pues muy importante contar con la presencia de las principales autoridades, el ministro de Salud, el director de Planeación Nacional, el Ministerio de Planeación Nacional, el doctor Juan Martín Caicedo, y yo creo que ese es un elemento fundamental. Hay un compromiso, una voluntad política de respaldar estas iniciativas. Igualmente también destaco la presencia de algunos de los concejales de la ciudad, a donde vamos a tener que ir a solicitar la aprobación de estas vigencias futuras, y así como el Consejo de Bogotá aprobó esta gran reestructuración que se hizo en Bogotá, estamos seguros que vamos a contar de nuevo con el apoyo de ellos para poder iniciar este proceso. El segundo aspecto pues tiene que ver con la demanda y con la
la capacidad que se tiene hoy de infraestructura en salud en Bogotá. No hay ninguna duda de que en Bogotá hay un déficit de infraestructura hospitalaria, probablemente una infraestructura diferente a la que podemos tener hoy, que es una infraestructura muy vieja, salvo algunas entidades privadas, pero en general la infraestructura en salud que tiene Bogotá, especialmente la del sector público, inclusive mucha de la infraestructura del sector privado, es una infraestructura de más de 30 años de construida, que requiere una renovación, pero no hay ninguna duda que en Bogotá, si lo visualizamos no solamente como Bogotá, sino como una mega ciudad, que si sumamos la población que atiende de sus alrededores, estamos hablando de 10, 12 millones de personas. Lo que hay hoy es insuficiente y lo que se espera de crecimiento de la ciudad en los próximos 20 años garantiza que va a haber una demanda, de que esta infraestructura en salud que se está construyendo y que el sector público da la iniciativa, pues va a ser necesaria y va a tener demanda para los servicios que allí se prestan con absoluta seguridad. Lo tercero es que nosotros en Bogotá no estamos haciendo una construcción de hospitales tradicionales aislados. No estamos diciendo que vamos a construir 5 hospitales cada uno por aparte, el hospital clásico, el hospital tipo supermercado que tiene de todo en su interior, sino que estamos hablando de una red integrada de 22 hospitales que distribuye la demanda en función de los volúmenes y de las necesidades. Y esto lo que hace es entonces garantizar que estas instituciones que se van a construir son instituciones que van a responder precisamente a esa distribución de los servicios, a la concentración y a la especialización en algunos de ellos. O sea, aquí de entrada lo que estamos diciendo, no vamos a construir 5 hospitales para llegar a la ciudad, a salir a competir, a ver a quién le vendemos los servicios, porque de alguna manera con los solos afiliados que ya tiene el distrito, tenemos la demanda asegurada para esos hospitales y una utilización mucho más eficiente de estas instituciones. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, otro tipo de servicios complementarios de imágenes diagnósticas, servicios de laboratorio, que es lo que mencionaba el señor alcalde, estamos hablando de una red integrada de 22 hospitales que atienden aproximadamente o que tienen una capacidad para atender 1,5 millones de personas. Y en ese sentido, pues esto lo que hace es mostrar una perspectiva mucho más grande y una perspectiva mucho mejor para quien vaya a construir y luego vaya a dotar y a operar este tipo de infraestructura. Igualmente, Bogotá, solamente en el sector público son 22 instituciones hospitalarias. Prácticamente todas ellas son infraestructuras muy viejas, salvo 1 o 2. Cuando les hablo muy viejas, tienen más de 25 años de construidas. Sus infraestructuras están muy deterioradas, en muchos casos están muy deterioradas e igualmente están muy desactualizadas en lo que es tanto su construcción, sus áreas como su operación, lo que abre entonces una posibilidad de que más hacia adelante pues se puede continuar con este tipo de procesos en la medida en que infraestructura se vaya renovando y nos vaya muy bien, como estamos seguros así va a ser en este proceso. No es el proceso de APPs en salud, ya iniciamos para construir centros ambulatorios altamente resolutivos que nosotros denominamos CAPS, Centros de Atención Prioritaria. Tenemos una iniciativa privada para construir 3 de ellos, que ya va muy adelante, que nosotros esperamos que en 4 o 5 meses estemos tomando ya la determinación frente a la propuesta que ya se presentó y fue aprobada la prefactibilidad, en este momento está en la factibilidad, y eso pues nos va a abrir entonces la posibilidad de tener ya infraestructura en salud funcionando para atender a toda la ciudad. Igualmente, pues mencionarles
que también lo que estamos haciendo en la construcción de esta nueva infraestructura, por ejemplo, en el hospital de Usme. Usme es una localidad de Bogotá en el extremo sur que tiene cerca de 700.000 habitantes, concejal Devia, aproximadamente 700.000 habitantes, o sea, es casi del tamaño de una ciudad importante. Dentro de las 10 ciudades principales de Colombia, esa localidad no tiene un hospital, y por supuesto que es parte del mensaje que queremos dar. Ese hospital no se va a construir para el sector público ni para exclusivamente las personas afiliadas al sector público. Este es un hospital que se va a construir para la localidad, para atender a toda la población de la localidad, y eso es igualmente la perspectiva que queremos dar. Nosotros no queremos seguir haciendo esa separación de alguna manera odiosa entre hospitales públicos y hospitales privados. Al uno van los pobres y al otro van los que pueden pagar. Aquí la idea es que estos hospitales que se construyan, y el hospital de Usme es el mejor ejemplo, son hospitales que van a estar puestos a disposición de la población que habita en esa localidad, que valga la pena decir, el 70% de las personas que habitan en esa localidad están en el régimen privado, en el régimen contributivo, que pagan de alguna manera la cotización. 30% son personas pobres y vulnerables, pero que este es un esquema donde tanto, digamos, la población pobre o la población subsidiada y la población no subsidiada, desaparezca esa diferenciación y puedan ser atendidos en estos esquemas de operación. Yo termino insistiendo en el tema de la red integrada de servicios de salud. La red integrada de servicios de salud en una gran ciudad como es Bogotá, con las perspectivas que tiene de crecimiento, es un elemento fundamental porque permite optimizar la utilización de la infraestructura, permite especializar servicios, mejorar la calidad, y donde igualmente pues debemos participar no solamente las entidades del sector público, sino igualmente en la conformación de estas redes, también igualmente las entidades del sector privado. Hay muchas otras cosas que, para terminar, en el plan de ordenamiento territorial que empieza a discutirse ahora este año, vamos a colocar incentivos tributarios para que se construya infraestructura, especialmente en el sur de la ciudad, infraestructura hospitalaria, aspectos que incluyen la mejoría de los índices de ocupación, la posibilidad de construir más en altura, de las cargas urbanísticas igualmente disminuirlas, para que este esfuerzo que hoy inicia la ciudad con estos 5 hospitales pues se vea complementado, ojalá, con el esfuerzo que debe hacer el sector privado en el resto de la ciudad. Que igualmente este es no solamente un ejemplo para Bogotá, sino que esto, y lo más importante con lo que termino, es que de lo que se haga en Bogotá pues se va a abrir la puerta para que el resto del país pueda optar por este camino para modernizar infraestructura en salud. Muchas gracias. Gracias, secretario. Tenemos solo 20 minutos ya para la discusión, entonces voy rápidamente con una primera pregunta que es para el director de planeación. Usted explicaba 2 leyes que han permitido, digamos, reforzar la normatividad para que estas alianzas público-privadas funcionen. ¿Qué tan amarrada queda esa normatividad ante el inminente cambio de gobierno, independientemente de quién llegue? Bueno, difícil pregunta, Claudia. A ver, yo creo que Colombia siempre se ha destacado por una seriedad a nivel del más alto gobierno, una seriedad institucional, de un respeto a, digamos, a las reglas de juego y especialmente a las condiciones de inversión del sector privado. Así que yo creo que independientemente de quién pues sea el nuevo gobierno, muy seguramente lo que van a llegar a hacer es construir sobre lo construido y hacer las modificaciones necesarias, que por supuesto que muy seguramente habrá que hacerlas,
para seguir mejorando, así como las hicimos nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo. Se entendieron que había unas limitaciones que había que surtir en la ley de infraestructura, y yo le diría el mensaje a los inversionistas, Claudia, es que Colombia de nuevo es un país serio, responsable, que independientemente del debate electoral y que en el calor político a veces se dicen algunas cosas, pues realmente ha mostrado a lo largo de décadas esa seriedad y ese respeto por las condiciones del sector privado. Gracias. Usted habla de modificaciones. El doctor Juan Martín en su presentación hablaba de la necesidad de cierta flexibilidad, si le entendí bien. Yo quisiera, estas preguntas para todos, que me respondieran, para este modelo de APPs en salud, ¿qué modificaciones, qué adiciones, qué tipo de flexibilidad ya de manera un poco más puntual habría que tener para facilitar los próximos cierres financieros de estos proyectos? Yo creo que Luis Gonzalo puede contestar con mayor detenimiento, pero yo diría lo siguiente: modificaciones del marco legal que presentó el doctor Luis Fernando, yo no creo que se necesiten. Ese sustento legal principal está allí y ya se hizo un cambio como consecuencia de algunas de las contingencias que mencionó el doctor Juan Martín. Yo creo que ahora la discusión está en los detalles del contrato y yo creo que Luis Gonzalo, tú nos puedes contar qué tan avanzado va esto, si ustedes tienen ya borradores de esos contratos, de cómo han adelantado las conversaciones, y ahí es donde está, yo creo que la clave de todo esto, en que ese contrato sea un buen contrato y en la palabra que ha gravitado toda esta discusión, que está detrás de las preocupaciones de todos, nosotros aquí, ustedes allá, que yo resumiría en una sola: confianza. Secretario. Sí, mire, nosotros hemos visitado personalmente y hemos evaluado experiencias en muchos países. Estuvimos en Inglaterra, que ya llevan más de 20 años en este trabajo de las APP en salud, igualmente en Chile, y lo que uno visualiza es que el funcionamiento del sector salud es bien complejo y siempre hay posibilidades de hacer ajustes, porque las cosas cambian de una manera muy rápida en algunos casos. O sea, es un sector bien dinámico. En el tema hay cosas mucho más establecidas, mucho más fijas. El tema de construir una edificación y mantener la edificación como tal, pues es un tema que está mucho más definido, es un tema mucho más estable, digamos, en lo que es el tiempo, pero ya cuando uno empieza a entrar en el tema de la bata verde, en el tema de la dotación hospitalaria, en el tema de cómo va a funcionar esto, ahí todavía hay mucho espacio para mejorar, porque, por ejemplo, algunos aspectos que visualizamos y que habrá que mejorar y que habrá que pulir en los contratos en la medida que se avance. El tema del laboratorio clínico. ¿Se justifica construir 5 hospitales y montarle a cada uno de los 5 hospitales un laboratorio clínico? Pues claramente no se justifica. Un solo laboratorio centralizado pues puede atender no solamente esos 5 hospitales, sino que puede atender los 22 hospitales, inclusive tiene una demanda para atender, una capacidad para atender demanda inclusive del sector público. El tema de los sistemas de información. Vamos a permitir entonces que cada uno de los que concesione cada uno de estos 5 hospitales traiga su propio sistema de información. No tiene sentido si estamos hablando de una red integrada, pues esto sería una torre de Babel. Eso para mencionar, el alcalde mencionó el tema de la logística para hacer el almacenamiento y la distribución inclusive a nivel de cada uno de los servicios, pues igualmente funciona si se tienen economías de escala. En esto de bata verde, pues entonces uno ve que aquí lo que está contratando es más compra de servicios que compra de equipos. En la obra pública tradicional lo que se hacía era que se compraba un equipo de rayos X. Y el equipo de rayos X, como nos pasa a todos hoy, son equipos que se vuelven obsoletos, que los mantenimientos son complejos y que luego hay que volver a hacer una inversión. Y finalmente es un tema en el cual no es muy claro a nivel del mundo en las experiencias que se tiene el tema de la bata blanca. Es un tema más complejo, es un tema que requiere mucha más capacidad
y que por lo pronto, digamos, inicialmente en estas APPs que estamos haciendo, que estamos proponiendo, pues no traemos bata blanca, pero la posibilidad de que más adelante se contrate la bata blanca, pues también está presente. Aquí nos vamos a meter en algo que no existe, que aunque hay experiencias, las experiencias no son acabadas y que por lo tanto todos estos contratos requieren mucha flexibilidad para poder avanzar y tener entonces buenos esquemas de operación. Gracias. Sí, le doy la palabra al doctor Juan Martín, pero quisiera también pedirle que conteste respecto a esto. Usted mencionaba, y lo mencionaba también el director de planeación, la ley 1882 de reciente aprobación, que tiene una serie de, o que abre una serie de posibilidades, y lo decía él, por ejemplo, para que los alcaldes puedan contratar en el último año de gobierno, que eso no se podía hacer antes, este tipo de obras de asociaciones público-privadas. Entonces quería que ampliara también al respecto. Sí, yo creo, Claudia, que el director de planeación y el ministro, el secretario de Salud, están de acuerdo conmigo en que, más allá de las dos buenas noticias que el director de planeación destacó aquí, que surgen de la 1882, autorizar vigencias futuras y celebración de APPs en el último año de gobierno, hay otros aspectos ahí que, para lo que pretende hacer el distrito, pues dijéramos, nos despejan el camino para que podamos hacer las cosas bien hechas. El artículo 19 de esta 1882, que está muy fresquita, fue sancionada por el presidente de la República el 15 de enero, el originador de la iniciativa privada asume todos los costos de la estructuración, incluyendo revisión y evaluación de todas las etapas de prefactibilidad y factibilidad. Eso nos da una gran tranquilidad en este ejercicio que se va a hacer en el distrito, pero además, miren ustedes cómo es de cautelosa la ley, establece por lo demás ese mismo artículo 19 que las iniciativas privadas provenientes de entidades territoriales deben ser validadas por entidades financieras públicas del segundo piso o un estructurador público, llámese FONADE. Esto creo que nos da una gran tranquilidad. Esto es bueno, y mirando la experiencia de lo que hemos tenido o lo que hemos padecido en algunas ocasiones en el sector transporte, porque suple, dijéramos, la falencia institucional y financiera de los entes públicos y territoriales a la hora de avanzar en el proceso de las APPs, y creo que es aquí otra muy buena noticia de las que están consagradas en la ley 1882 para este proceso que quiere poner en marcha en Bogotá el alcalde Peñalosa. Gracias. Con respecto a la experiencia en la infraestructura vial hecha a través de APPs, pues todos hemos sido testigos en el último, quizá en los últimos 2-3 años, de cómo la gran expectativa que había para el cierre financiero de estos proyectos se vio afectada por la corrupción de Odebrecht que permeó al continente entero. El alcalde en su presentación hablaba de cómo el sector salud en años anteriores pues ha estado permeado también por la corrupción. Por eso la pregunta que les quiero plantear ahora para los posibles inversionistas presentes es: ¿qué blindaje hay para que ante esa realidad por la cual siempre hay que tener los ojos muy abiertos, los cierres financieros de estos proyectos de los hospitales pues no vayan a sufrir lo mismo que pasó en esta primera etapa de las APPs de infraestructura vial? No sé si Luis Fernando o el secretario quieren comenzar. Bueno, a ver. Sí, yo creo que aprendimos bastante con los temas de infraestructura vial. Como lo mencionaba Juan Martín, uno de los temas fundamentales ahí era generar una garantía para el privado, el tercero de buena fe, que se veía involucrado en los temas de corrupción, que no tenía, como su nombre lo indicara, de buena fe, y no tenía nada que ver con esos actos, cómo se hacía un proceso ordenado de liquidación en donde ese tercero de buena fe pues recuperara buena parte de la inversión, y eso quedó así. Eso creo que fue absolutamente esencial. Eso aplica, por supuesto, en general para las asociaciones de APPs, para las asociaciones públicos privadas.
Y en el marco, digamos, de lo que tiene que ver con el contrato y la flexibilidad que se está planteando y que mencionaba ahora Luis Gonzalo, pues debe quedar absolutamente específico. Es que aprendimos que había un contrato incompleto, que ciertas contingencias no se estaban incorporando y tuvimos que ir a hacer una reforma de ley con el acompañamiento del Congreso para poder solucionar ese cuello de botella. Así que eso creo que va a ser fundamental y eso es una garantía y una carta, digamos, de presentación frente a los inversionistas interesados en este proyecto. Sí, Claudia, yo coincido con el director. Las circunstancias nos obligaron a legislar y en la medida en que legislamos en la ley 1882 y resolvimos el tema de los terceros de buena fe, pues de alguna manera lo que hemos visto, por lo menos en el sector que yo represento, es un renacer de la confianza. Después de que se puso en trámite la ley, incluso sin haber sido incluso todavía sancionada, tuvimos unos cuantos cierres financieros, finales de año, comienzos de este año. Estábamos hablando de escasamente 8 cierres financieros, ya estamos hablando de más de 10 este año, por cuenta de que en la ley fuimos muy cautelosos y establecimos, dijéramos, esas garantías jurídicas para los terceros de buena fe. Pero yo diría que no podemos hacer una comparación exacta con lo que pasó con Odebrecht. El fenómeno de Odebrecht fue un soborno a un funcionario. De alguna manera, obviamente eso pues, se reflejó en el trauma que sufrió el contrato de Ruta del Sol 2, afectado por esa circunstancia, pero estamos seguros que con las previsiones que estamos haciendo en este nuevo modelo de APPs, pues obviamente circunstancias de ese estilo no se van a presentar, pero hay un renacer de la confianza a raíz del trámite de la ley 1882, que de alguna manera, como lo ha dicho el director, pues se aplica también, me refiero al renacer de la confianza del sector financiero, se aplica para lo que estamos haciendo en Bogotá o lo que se pretende hacer en Bogotá. Sí. ¿Usted quiere complementar algo, ministro? Yo voy a hacer algo que es complementario, o tal vez un poco salido del tema, y es temas de manejo de recursos. No podría utilizar la misma palabra corrupción también, que competen a otra dimensión de todo esto, que son los recursos del sistema de salud. Yo diría lo siguiente, para tener tranquilidad hacia el futuro del buen manejo de esos recursos, y quisiera enfatizar 3 aspectos. Uno, la creación de la administradora de los recursos del sistema de salud, ADRES, que queda aquí cerca, que ha permitido y va a permitir hacia el futuro un mejor manejo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Segundo, y yo creo que aquí Luis Gonzalo, en cualquier esquema, la EPS del régimen subsidiado mixta, donde el distrito tiene participación, Capital Salud, es fundamental que funcione bien. Desde la Nación se han venido tomando una serie de medidas desde cuentas maestras del recaudo, manejo de la compensación, ya de un nuevo decreto que va a ser expedido en pocos días sobre habilitación técnica de esas EPS. Todo esto tiene exactamente el mismo objetivo, un control mayor sobre los recursos. Y otros son las entidades territoriales. Hay dudas crecientes sobre la capacidad que tienen las entidades territoriales para asumir los pagos de las tecnologías, nuevas tecnologías por fuera del plan de beneficios en el régimen subsidiado. Nosotros vamos a dejar una reforma de la ley 715 del año 2001 que de alguna manera centraliza en ADRES algunas de esas competencias y pagos. Entonces, toda esa dimensión del manejo adecuado de los recursos, llegan los recursos a la administradora, se transfieren a los pagadores EPS, allí hay un control estatal mucho mayor que el que se tuvo en el pasado y se garantiza también una función adecuada de la entidad territorial. Ese esquema de funcionamiento del sistema como está concebido hoy, yo creo que ha venido aumentando los controles a la corrupción y yo en general estoy tranquilo al respecto. Gracias, ministro. Quiero plantear un último tema porque se nos acaba el tiempo, que tiene que ver con la conflictividad social y con, digamos, con el futuro del sistema de salud. Mientras que en las obras de infraestructura vial, la conflictividad se maneja a través de lo que se llaman las consultas previas, las comunidades antes pueden participar, decir, frenar incluso los proyectos. En el tema de salud
al menos como yo lo veo, es algo más a posteriori, es ya cuando la gente se ha creado grandes expectativas de, uy, 6 hospitales y qué maravilla, y participan los privados, y luego, pues como a cualquier persona que está enferma, si no le dan la solución rápida, digamos que el disgusto llega muy rápido, y eso es lo que ha caracterizado el sistema de salud en Colombia en los últimos años, que si bien ha ido mejorando, la gente tiene una percepción de que es un desastre. Entonces, creo que es importante también ver qué previsiones se hacen dentro de este proyecto para que a la hora en que empiece a operar el nivel de conflictividad no lo arruine, no lo eche a perder, no le ponga como una gran sombra, previendo que realmente la gente siempre va a estar insatisfecha, porque la gente entre más tiene, más quiere. Esa es una cosa para usted, secretario. Bueno, no sé si alcanzamos lo otro, pero quiero que me responda eso primero. A ver, eso sin duda ya lo mencionó el alcalde, hay que responderle a la gente, especialmente en lo que son los aspectos que más siente en la prestación del servicio, y especialmente los servicios de salud por la connotación que tiene. Si ustedes miran las encuestas, pues sí, el sector salud tiene la gente no está muy satisfecha con el sector salud, en un porcentaje mayoritario. Igualmente encuentra uno que esa satisfacción surge más es de los trámites que se requieren para acceder, las autorizaciones, inclusive del trato y de las condiciones en las que son atendidas las personas. Esos son temas fundamentales, como lo mencionaba el alcalde, y que vuelvo y les repito, son temas transversales que hay que resolver no solamente para estos 4 hospitales, sino para toda la red hospitalaria. Les hablaba del tema del call center. No podemos tener entonces 5 call centers en cada uno de los hospitales, es un solo call center para todo el distrito. La plataforma digital, que es otra de las cosas que no mencionó el alcalde, esperamos adjudicar la plataforma digital ahora el 15 de marzo, vamos a tener historia clínica en una nube que va a estar disponible para todo el mundo para acceder, no solamente la historia clínica, sino el agendamiento médico, las fórmulas médicas. Pero igualmente tengan en cuenta que los que conocen un poquitico el diseño que estamos haciendo de hospitales, estamos haciendo diseños de hospitales donde estamos considerando, de acuerdo al terreno y la construcción, primero habitaciones individuales en la mayoría de ellos, salvo en alguno de ellos que por cuestión de espacio vamos a tener que hacer habitaciones bipersonales, pero no vamos a tener esos pabellones de 25 o 30 personas que acostumbran y acostumbraban construir en los hospitales públicos. Vamos a tener edificaciones que van a tener mínimo 160 metros por cama hospitalaria. Si ustedes miran los promedios que se tienen, inclusive de instituciones privadas que se construyeron, no llegan a los 80 o a los 100 metros. Vamos a tener instituciones en unos lotes muy grandes, con espacios muy generosos, con habitaciones individuales, y eso de alguna manera ayuda a que esta gente, que es la gente más pobre y vulnerable, pues estén recibiendo una atención en una institución que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra institución privada. Sí, termino con usted, ministro, porque el sistema de salud en Colombia, con la ley aprobada hace que 2 años ya de salud, la ley estatutaria de salud, pues en ese momento muchos análisis dijeron, pues es, mejor dicho, demasiado garantista, hay que darle todo a los pacientes, la prevención, no están priorizando en la prevención de la enfermedad, en que las EPS realmente destinen los recursos que tienen que destinar para prevenir la enfermedad, sino que es que al que se enferma, pues se le tiene que dar todo, y eso es para países, ni siquiera para países ricos, porque los recursos son finitos. Respecto a eso, ministro, quisiera una última reflexión suya respecto a cómo está Colombia frente a la prevención de la enfermedad, de manera que estos proyectos pues funcionen y no sean siempre poquito y pequeños para lo que un país con determinados índices de enfermedad requiere. Yo digo otras cosas. Primero, con respecto a las encuestas, que en general son negativas, hay una especie de contradicción.
a veces un divorcio entre dos tipos de preguntas que se hacen en esas encuestas. Cuando le pregunta a la gente qué opina del sector salud en general, la gente es negativa y no tiene una buena opinión. Pero cuando le dicen a una persona, pensemos en un ciudadano tomado al azar aquí saliendo todos de este auditorio, bueno, yo quiero que usted se enfoque en su experiencia personal. Usted tuvo durante los últimos 6 meses algún contacto con el sistema de salud, ¿cómo le fue? Y quienes dicen que me fue bien o muy bien están cercanos al 75%. Entonces tenemos esa brecha o contradicción que yo creo que es importante que la tengamos en cuenta. Segundo, la respuesta institucional a esa queja recurrente, en parte con razón, de la falta de énfasis en la promoción y prevención, es un trabajo que hemos venido haciendo el Ministerio desde hace aproximadamente 2 años, que muchos de quienes están en el sector salud lo conocen, que es el modelo integral de atención en salud, el MIAS, que hace énfasis en algo que no hemos hablado aquí, pero estas redes, estas nuevas infraestructuras que van a estar inmersas en esas redes tienen que funcionar con un modelo de atención que enfatice la atención primaria y la prevención. Ese es el modelo integral de atención en salud, que yo lo llamo la reforma a la salud de abajo hacia arriba. En eso hemos estado trabajando con las entidades territoriales, el distrito lo conoce bien y yo creo que estos proyectos guardan coherencia con ese modelo integral de atención en salud. En todo caso, Claudia, yo también quisiera llamar la atención para todos cuando hacemos comparaciones en aspectos de promoción y prevención. Colombia no tiene los problemas de obesidad y sobrepeso que tiene Centroamérica, en particular México, no tiene los problemas de tabaquismo que tienen en el sur del continente, pero tenemos una desviación por razones obvias, nuestra historia trágica en los temas de salud mental, donde tenemos que hacer un énfasis grande en promoción y prevención. La promoción y prevención no solamente pasa por el modelo integral de atención en salud, pasa también por políticas preventivas del orden central, y yo quisiera resaltar 2 debates que hemos tenido en nuestro país recientemente. Uno que va a ser tal vez una de las medidas que más va a aportar a la prevención en salud en los últimos años, a pesar de que está allí escondida, hace parte de una de las últimas leyes, creo que la reforma tributaria es la 1812, los mayores impuestos al tabaco. Colombia recibió un premio reciente de la Organización Mundial de la Salud y lo que eso va a aportar en términos de salud de la población no ha sido dimensionado adecuadamente. Y segundo, los debates que tenemos que seguir dando sobre otras medidas similares, por ejemplo, los temas de etiquetado y los impuestos a las bebidas azucaradas y demás. Ahí estamos avanzando, pero como mensaje principal yo quisiera decir, este esquema es consistente con 3 aspectos fundamentales preventivos: la atención primaria, las redes integrales de salud y el modelo integral de atención en salud. Muchas gracias. Bueno, pues les agradezco mucho al doctor Luis Gonzalo Morales, doctor Luis Fernando Mejía, ministro Alejandro Gaviria, doctor Juan Martín Caicedo Ferrer por lo que nos han presentado aquí, a ustedes por su atención y creo que Mabel tiene algunos mensajes para ustedes. Muchas gracias.